Listo. Buenas noches. Bienvenidos a la siguiente ayudantía, o bueno, clase gratuita. En este caso, hoy vamos a tener la sesión número 3. La semana pasada, como les comenté, se me hizo difícil darles una ayudantía, más que nada por el tema de cuestiones personales. Iba a estar bastante ocupado, entonces, bueno, disculparán, ¿no? Ok. Hoy vamos a ver ya ejercicios de todos los temas, ya que ustedes han avanzado ya, por no decir la mayoría, han avanzado todos los temas realmente, ¿no? Entonces, eso. He visto que me han pedido bastante revisar lo de estructuras de control iterativas, por eso les pregunté si querían clase teórica de For igual. Eh, y bueno, también, bueno, vi que solamente querían ejercicios, entonces dije, bueno, la mayoría quería más ejercicios, entonces dije, bueno, ya, vamos a meter ejercicios, ¿no? Aquí estamos abarcando todos los temas, ya slicing con cadenas ya no puse porque ya hicimos ejercicio de eso, ¿no? Entonces, bueno. No sé si alguno de aquí quiera revisar la teoría antes de hacer los ejercicios de For y de While o algún tema específico, pueden escribirlo por el chat. Si tienen, no sé, les da cosa escribir por el chat, pueden escribirme al interno de WhatsApp y yo los leo, pues, ¿no? Entonces, algún tema específico que tengan alguna molestia, lo podemos revisar rapidito. Y si quieren revisar primero, antes del ejercicio, la teoría. Ejercicio nomás, directo. For igual. For igual vamos a revisar. Ya. Un repaso de la teoría. Ya, ¿el repaso lo quieren primero? ¿O vamos primero? ¿O vamos en el ejercicio y en el ejercicio vamos viendo? Yo creería que mejor primero el repaso. O sea, primero la teoría. Y vamos rapidito. Ya. Igual voy a tratar de explicar. Voy a tratar de darles como si fuese mi curso. Pero en mi curso, créanme que yo me tiré una hora y algo explicando las 4 formas que yo enseño. Pero voy a tratar de resumirlo acá. Ya. Muy bien, muy bien. Ahora sí, buenas noches, buenas noches. Déjenme escribir al grupo. Sí. Ya, entonces vamos a revisar eso rapidito, ¿ya? Voy a empezar a compartir pantalla. Entonces creo que sí voy a necesitar el whiteboard. Déjenme abrir rapidito entonces. Y ahí sí, ya, ya. Por si acaso lo vayamos a necesitar. Yo creo que sí, porque todo lo que es iteración, creo que es mucho mejor explicarlo de manera gráfica, ya que a algunos chicos se les dificulta como que imaginarlo o verlo solamente con código. Entonces voy a dejar esto acá. Ya, ahí dejé el whiteboard. Y abro ya, ahora sí, comparte pantalla. Muchas cosas. Ok. Listo. Cualquier cosa, los mensajes los estoy viendo, los voy a ver desde el celular o bueno, ahí me escriben, ¿no? Ya listo. Por igual, sí, ya vamos a ver. Muy bien. Entonces, ayudantía 3. ¿Saben que en la clase anterior, la de la ayudantía 2, tenía puesto ayudantía 1 aquí en el título? No me dijeron nada. No me di cuenta. Bueno, antes de ver los ejercicios, vamos a ver el repasito, ¿ya? Vamos a ver un repaso rápido de la teoría. Y vamos a poner acá repaso. Por igual, ¿no? Por igual. Listo. Básicamente, lo que vamos a revisar ahorita de teoría es estructuras de control iterativas. Estructuras de control iterativas. Voy a hacer un repaso rápido, ¿ya? Hasta ahora en el programa, bueno, antes de que ustedes vean esto, eh, solicitamos un dato al usuario, hacíamos un proceso, por ahí jugábamos algo con las listas, hacíamos funciones de listas, definíamos funciones, validábamos cosas, ya sea en una variable con operaciones relacionales, ya sea con if, elif, else. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero pedirle varias veces un dato al usuario? Ah, bueno, por ejemplo, quiero un programa que lo haga 3 veces, le pida algo al usuario 3 veces, ¿no? Ingreso uno, input, ¿no? ¿Sí o no? Hola, ok. Ingreso 2, input. Ingreso 3, input, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo ahora mi código quiero que funcione? Es decir, le vuelvo a pedir al usuario, pero ya no 3 veces, sino 5 veces. Chuta, mi código solamente funciona para 3 veces. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir digitando cosas, ¿no? Y eso realmente es poco intuitivo, ¿no? O sea, es bastante, digamos, cerrado en cuanto a lo que podemos estructurar en nuestro código. Entonces, ahí es donde aparecen las estructuras de control iterativas, que es básicamente realizar un proceso, ya sea en este caso, bueno, un bloque de instrucciones, ya lo voy a explicar, bloque de instrucciones, si no, si están escritos, instrucciones, varias veces, ¿ok? ¿Cuántas veces? Depende de qué.
de lo que nosotros queramos hacer. Nosotros tenemos, para realizar un código varias veces, tenemos dos estructuras. Tenemos for, bueno, ponerlo por así, y tenemos while. ¿Cuándo utilizamos for y cuándo utilizamos while? For se utiliza rápidamente, en resumen, cuando yo conozco la cantidad de veces que necesito repetir el código. Repetir el código. Por ejemplo, yo necesito crear un top. A mí me dicen, crea un top 10 de algo. Ah, entonces, ¿cuántas veces voy a hacer el proceso para mostrar el top? 10 veces, ¿no? O me dicen un top 5, entonces un top 5, ¿no? O me dicen, pídale al usuario 5 cosas. Entonces, 5 veces voy a ejecutar mi código, ¿no? O me dicen, por ejemplo, pídale al usuario la cantidad de productos que va a llevar y en cada producto pídale el nombre del producto y el precio, ¿no? Ah, bueno, entonces ya sé que 5 veces le voy a pedir al usuario, ¿no? Entonces 5 veces voy a hacer el ingreso y todo eso. Entonces, a eso me refiero, ¿no? ¿Ok? Entonces, nosotros conocemos la cantidad de veces en ese caso, ¿no? Entonces, por eso utilizamos for. Ahora, ¿qué pasa si yo no conozco la cantidad de veces que voy a solicitarle al usuario? ¿Ok? Por ejemplo, el caso más sencillo, el más visual o más rápido, un videojuego, ¿no? Uno juega hasta que el personaje muera, hasta que se nos acaben las vidas, lo que sea, ¿no? Hasta que tengamos que perder o hasta que tengamos que ganar, ¿no? Ahí termina el juego. Entonces, el programa se va a estar ejecutando o se van a ejecutar varias acciones n veces, ¿no verdad? Hasta que el usuario gane o pierda, ¿no? Por ejemplo, no sé, algún ejemplo que se me ocurra ahorita de videojuegos. Yo qué sé, estás, por ejemplo, jugando Dark Souls, me imagino. Entonces, el jefe hace un patrón de movimientos, ¿no verdad? Y tú ya ves que se repite, se repite, se repite. Entonces se va a repetir ese patrón de movimientos hasta que lo venzas o hasta que te haga pedazos, ¿no? Entonces, while se utiliza cuando yo desconozco la cantidad de veces que se repetirá el código. Que se repetirá el código. Ok, entonces, eso. Y bueno, ¿a qué me refiero con cantidad de veces? Aquí, bueno, esto ya es un poquito más extra. Por ejemplo, con for puede ser en qué casos. En casos de solicitar N productos, ¿no verdad? Me piden un top, ¿no? Crear un top. ¿Para qué más? Recorrer colecciones o iterar colecciones, ¿no verdad? Etcétera. ¿Y por qué usamos while normalmente? Ah, bueno, lo utilizamos para, por ejemplo, minijuegos. Vamos a poner minijuegos. ¿A qué me refiero con minijuegos? Por ejemplo, en un taller, que en los talleres es más comunes, te ponen implemente lo típico, el juego del ahorcado. O implemente un juego que simule, yo qué sé, tal cosa. O por ejemplo, el examen del semestre pasado, que lo tienen en el canal. Implemente el juego del anime, que era un jueguito de piedritas. Entonces, ahí ya tenemos, en este caso, que usar while, sí o sí. ¿Ok? Entonces, eso, minijuegos, validar ingresos, validar ingresos. O sea, bueno, también se puede utilizar para recorrer, pero no es lo usual, ¿no? O sea, es mucho más fácil y rápido con for, ¿no? Entonces, minijuegos, validar ingresos, entre otros, vamos a poner, etcétera. ¿Ya? Listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con la teoría, rapidito? Como que la introducción, ¿algo? Nada, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos ahora sí con las estructuras o la sintaxis. Sintaxis de for. Bueno. Vamos, sí, con la de for, vamos primero. ¿Ok? Entonces, en for, nosotros tenemos lo básico. ¿Ok? Vamos a ello. Si yo necesito, por ejemplo, a mí me dicen que tengo una lista, 1, 2, 3, 4, 5. A mí me dicen que tengo una lista y tengo que mostrar los elementos de la lista. Entonces, ¿qué me interesa de la lista? Me interesan los elementos. Irlos mostrando, ¿no? Me interesan los elementos. Si a mí me interesan los elementos, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a recorrer la lista por sus elementos. ¿Cómo se hace? Palabra reservada for, variable, normalmente puede ser elemento, puede ser algo, por ejemplo, que relacione el tipo de dato. Por ejemplo, aquí vemos que son números, podemos poner números, ¿no verdad? Etcétera. Vamos a poner elemento por cada elemento y le ponemos la variable donde está la lista. 2 puntos, jamás se olviden de estos 2 puntos y se crea una pequeña indentación aquí, ¿no?
Eh, ok. Una consulta. Alguien que no alcance a ver, quizás ve muy chiquito y quiera que haga zoom, me dice y me puede escribir por el chat y le hago zoom. ¿Ya? Entonces, yo personalmente lo trabajo así, pero si quieren verlo más, con más zoom, le hago zoom, me avisan. Ok, entonces, estoy recorriendo el elemento, y si imprimo elemento, puede tener ya el elemento, ¿no? Ok, y muestra 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Entonces, y si fuesen cadenas, bueno, mostraría entonces las cadenas, no pasa nada. Y ahí está. Ahora, ¿qué pasa si a mí me interesan los índices? Por ejemplo, o bueno, aquí esto es un truco que es básicamente como yo le digo en español para que se lo aprenda más rápido, es, ¿qué pasa si yo o sea, no me interesa como que, digamos, alguna colección en específico, o sea, no me interesa recorrerla, sino que me interesa repetir un código varias veces, por ejemplo, en un top o para mostrar algo por pantalla, solamente me interesa repetir eso de ahí. Entonces, utilizo la siguiente, creo una variable i y le doy un rango o una secuencia, n. Lo que voy a hacer es, vamos a poner aquí el código. Lo que está diciendo aquí en español, bueno, vamos con el primero. El primero lo que me dice es de la lista de elementos, por cada elemento, así es, por cada elemento en la lista, y haz algo, ¿no? Haz lo siguiente. Ahora, la forma de acá, digamos, como que lo que yo suelo decir para que se lo aprendan, es lo siguiente. Déjame poner esto acá. Ahí sí. Es lo siguiente. Repite este código n veces. ¿Ok? ¿Y por qué n veces? ¿No se supone que range me da uno menos de lo que yo le indico? Vamos a ver. Si yo pongo 3 y voy a poner print, yo qué sé, hola, van a ver que se va a mostrar hola 3 veces. Hola 3 veces, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo 5? Entonces me va a mostrar hola 5 veces. Entonces se lo pueden grabar de esta forma. En el caso de que solamente necesiten como que repetir el código varias veces, ¿no? Que no les interese índices o no les interese un elemento de una lista. Entonces pueden utilizarlo así, pues. Pueden hacerlo de esta forma, ¿no? Pero esta forma también es utilizada en este caso para los índices de una colección. Entonces, esto es como que el español más rápido con el que pueden diferenciarlo, ¿no? Repite este código n veces. Entonces, eso, y se pueden hacer muchas cosas con esto. Entonces, lo siguiente es, en el caso de que a mí me interesen los índices del elemento, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago ahí? Ahí tengo para recorrer, tengo varias formas, ¿ok? De hecho, ahí vienen las tres que yo dije que son cuatro, porque cuatro es con la del elemento, y ahí viene la de los índices, ¿ok? Para tomar en cuenta o usar los índices de una colección, de los elementos de una colección. Ahí sí. Entonces, ahí viene lo siguiente. A mí me dicen que, o bueno, yo interpreto que tengo que utilizar los índices. Vamos con la forma uno. La forma uno es la siguiente, la que todo el mundo les va a enseñar, la que es digamos, de manual, que es por i, o sea, por cada iteración o por cada índice. La i le ponemos, ¿por qué le ponemos i? Porque a lo mejor alguien se pregunta, ¿no? ¿Por qué i si nos dijeron al inicio que no podíamos poner variables como x, y, z, a, b, c, etcétera? Se pone I porque, bueno, básicamente, si les interesa el español de esto, o bueno, como que para entenderlo mejor, es por cada iteración, es decir, por cada vez que se repita el código, se hace algo, ¿no? Y acá lo pueden interpretar como índice, ¿ok? Pero es obviamente iteración. Por cada iteración, en un rango, ¿qué rango? Una longitud de algo, por ejemplo, el length de L, ¿no? Entonces, vamos a poner print, no sé, iteración número, y vamos a ponerle, o bueno, índice, número tal, ¿no? ¿Ok? Solamente voy a mostrar, ¿no? Y mira, tenemos índice número, en este caso tenemos 0, 1, 2, 3 y 4. Tenemos en la lista 5 elementos. Nosotros habíamos visto que la lista mantiene
los índices como con las cadenas, ¿no? De izquierda a derecha vamos a leer desde 0 hasta el último elemento, y de derecha a izquierda en números negativos, ¿no? De izquierda a derecha positivos, de derecha a izquierda negativos, ¿no? Entonces tenemos índice 0 para 1, índice 1 para 2, y así, ¿no? Índice 2 para 3, índice 3 para 4, índice 4 para 5. Si estuvieran negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5, ¿no? Ok, entonces aquí yo lo que puedo trabajar de esta forma es con índices, y va a ser o representar el índice del elemento que voy a recorrer, ¿no? ¿Verdad? ¿Y cómo se hace eso? O sea, ¿cómo yo lo vería mejor? Vamos a ponerlo acá. Índice, vamos a poner índice, simplemente. Y vamos a poner elemento, ¿no? Vamos a poner, a ver, el elemento. Elemento. ¿Y cómo yo tomo el elemento de la lista? Porque aquí ya tengo un índice, tengo un número, pero ¿cómo yo saco el elemento de ahí? Ah, fácil. Habíamos visto, o bueno, no sé si lo vieron en su curso, o sea, en su paralelo, la forma de tomar o de extraer los elementos de una lista, ¿no? Que es una variable, por ejemplo, elemento n, va a ser la lista indexado en un índice, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, el 1, lista indexado en 0, ¿no? Entonces, ese mismo concepto lo aplicamos aquí, que es básicamente la lista indexado en, ya no en 0, en 1, ya no le ponemos los valores específicos, sino en lo que vamos a recorrer, ¿no? En esta iteración, es decir, en esta repetición del código, se va a trabajar con este elemento. En la siguiente repetición se va a trabajar con otro elemento, y así. Entonces se lo hace con la variable i. Mira, si nosotros ejecutamos, tenemos índice 0, elemento 1. Índice 1, elemento 2, y así, ¿no? Vamos a cambiar esto para que no se vea así. Vamos a ponerle, yo qué sé, palabra 1, ponerle 100, ponerle hola mundo, poner acá, no sé, Terminator. Y vamos a poner, no sé, un true, ¿ya? Entonces ahí tenemos una lista mixta. Si ejecuto, mira que palabra 1 tiene índice 0, ahí está, índice 0, elemento, palabra 1. 100 tiene el índice 1, ahí está, elemento 100. Índice 2 tiene, en este caso, el elemento hola mundo. Terminator tiene índice 3 y el índice 4 contiene true, ¿no? Entonces, se trabaja de esta forma. Ahora, Gabriel, yo no entiendo esta forma, no me cabe en la cabeza. Yo no soy bueno para aprender o memorizar este range length. Todavía no comprendo cómo funciona. Ok, podría explicarlo, pero podrían quedarse con otra forma, con la forma siguiente, forma 2. Ah, tengo el whiteboard abierto por si acaso, si alguien todavía no entiende lo del for, en algún ejercicio lo explicamos mejor, ya de manera visual. Ok, la forma 2. Y es básicamente, si yo quiero obviar, por ejemplo, o necesito el índice del elemento y el elemento de la lista, por ejemplo. Si necesito ambos, o por ejemplo, no me quiero aprender esta forma, hago lo siguiente. For índice, o una variable i o int, como le quieran poner, vamos a ponerle índice. Elemento, índice como elemento, y utilizamos la función numerate y le damos una lista. Y ahora voy a imprimir índice, coma elemento, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta forma? Básicamente es, al elemento que está aquí, le va a, digamos, a poner acá a la izquierda su índice, ¿no? El índice que le corresponde a ese elemento. Entonces, si yo ejecuto, van a ver que me va a salir en este caso 0, palabra 1, bueno, en este caso coma no, espacio, 0, palabra 1, 1, 100, 2, hola mundo, 3, Terminator, 4, true. Entonces, se trabaja de esta forma. Índice, elemento. Si yo necesito ambos y no quiero trabajar de esta forma porque necesito memorizarme mucho concepto o todavía no me cabe en la cabeza, puedo utilizar enumerate, que es, le doy las dos variables y enumero la lista. ¿Hay una tercera forma? Sí, hay una tercera forma, pero es un poquito más compleja que esta. Y es utilizar una variable índice como un contador. No sé si alguien aquí se acuerda lo de los contadores, que teníamos un contador que inicia en 0, y luego más adelante, ¿qué hacemos? Contador más igual 1, ¿verdad? Ese mismo concepto vamos a utilizarlo acá. En vez de llamarlo contador, le vamos a llamar índice, inicia en 0, y ahora recorremos la lista como si fuese recorrer por elemento en lista, y ahora hacemos todo el proceso que tengamos que hacer. Yo qué sé, print
iteración, la iteración. Y luego, ¿cómo yo altero los índices? Porque mira, si yo acá abajo imprimo el índice, me va a imprimir todo cero, ¿no? Esta iteración 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cómo yo edito eso? El mismo concepto de el contador. En este caso, la variable índice más igual y 1. Y si yo ejecuto ahora, van a ver que en este caso voy a tener 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, ¿cuál me conviene? ¿Qué forma me conviene para trabajar en este caso? Cualquiera que ustedes utilicen, bueno, cualquiera que ustedes se les haga fácil utilizar, mejor dicho. ¿Ok? Entonces ahí tenemos todas las formas de recorrer. Como les digo, ¿cuál les conviene? Con la que mejor se ajusten, con la que mejor entiendan, con la que mejor se adapten. Normalmente la de manual y la que es más, para mí es más práctica es la de aquí, pero a muchos todavía les cuesta como que aprender o entender qué es lo que pasa dentro de este foro. Entonces quizás con Enumerate ya se olviden un poco más de eso y vayan directo a lo que necesitan, ¿no? Que es el elemento y el índice. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Quieren verlo ya en la parte visual? Para ver si usamos el whiteboard ahorita. Porque ahorita traté de explicar súper rápido con todas las formas. Confirme, muchachos. Lo que está. Ajá. Lo que está dentro del número, ¿y qué me indica? La L, es la lista. Dentro tengo que ponerle la lista. Porque de esa lista va a tomar el elemento y su índice correspondiente. El elemento que estoy recorriendo. Entonces, yo lo que estoy haciendo acá, vamos a ponerlo acá, vamos a poner los españoles de cada uno acá. Por acá. Ahí sí. Vamos a poner este de acá. Y ya. El de acá, el de la forma por range length, es básicamente de cada índice o iteración. Le podemos poner índice. Yo lo pongo índice para que se entienda mejor. Índice en un rango de la longitud de los elementos o de la longitud de la lista. En la forma de acá, lo que hace es tomar ambos. Es por cada índice y elemento de la lista. ¿Ya? Y acá lo que hacemos es lo mismo que arriba, ¿no? Por cada elemento de la lista es lo siguiente. Y acá tenemos el índice afuera. ¿Sí? ¿O todavía no lo ves? ¿Qué tal? ¿Todavía hay dudas, chicos? Para verlo ya en... Vamos a verlo en la parte práctica, ya. En la parte gráfica, digamos. Voy a dejar de compartir acá. Voy a comentar esto. O sea que voy a hacer una captura y la vamos a utilizarla ya. Espera. Hacer una captura y vamos a utilizarla en el web. Ahí estamos. Listo. Sí. Ok, vamos ahora acá al web. Ya. Muy bien. Mm. Ahora sí. Ok. Ya sabemos que lo que vamos a utilizar, para lo que vamos a utilizar el for es recorrer, ¿no? En este caso, un número de veces o los elementos de una lista. ¿Qué pasa cuando utilizamos la forma de los elementos de la lista? Voy a copiar ese pedacito acá. Voy a copiar ese pedacito acá. Ya. Veo acá. Ahí sí. ¿Qué pasa cuando utilizamos esta primera forma? Básicamente es como cuando nosotros asignamos una variable normal en el programa, ¿no? En este caso vamos a tener aquí elemento, se ve muy chiquito, elemento, ¿ok? Y elemento está esperando hacer, en este caso, está esperando que se le asigne un valor. ¿Qué valor se le va a asignar cuando recorremos? Se le va a asignar el elemento de la lista en ese momento. Inicialmente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener palabra 1, ¿no? Palabra 1.
¿Ok? Se ejecuta todo el código, todo lo que tenga que hacer, en este caso muestra por pantalla, ¿no verdad? Palabra uno. Y luego, elemento dice, bueno, ya terminé con palabra uno, vamos con el siguiente. ¿Cuál toca? Buscan en la lista, se pregunta, ¿no? ¿Hay más elementos por recorrer? Sí, entonces pasamos al siguiente. 100. Hace todo el código, entonces, y luego pasa al siguiente. Hola mundo. Hace todo el código y pasa al siguiente, que en este caso es Terminator, ¿no? Terminator. Termina todo el código que tenga que hacer y pasa al siguiente, que es true, ¿no? Entonces, es básicamente como asignar una variable así en el programa, ¿no? Entonces, eso. Vamos ahora con la siguiente. Esta es la de acá. Esta de aquí. Recomendar esta. Voy a sacarle una captura. Es. Listo. ¿Qué pasa con esta de acá? Ahí sí. ¿Qué pasa con esta de acá? Range lo que hace básicamente es generarme una secuencia. Ojo, no una lista como tal, una secuencia. ¿Qué es lo que hace? Si yo le indico un número, por ejemplo 5, me va a generar una secuencia desde 0 hasta 5 sin incluir. Es decir, 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Si le indico, vamos a poner acá range 5, hace. Si le indico 3, bueno, entonces va a ser de 0 hasta 3 sin incluir. 0, 1, 2 y bueno, ya 3 no lo cuenta, ¿no? Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la variable i? Lo que va a hacer i es tomar cada uno de esos números de la secuencia, ¿no? Básicamente, de ese rango. Entonces, i va a tomar inicialmente el valor de 0, ¿no? Porque el primer número de la secuencia o del rango es 0. Entonces, i vale 0. Y si yo tomo o quiero utilizar un elemento de la lista, lo que hago es básicamente utilizar en este caso, por ejemplo, si quiero imprimirlo, print, L indexado en i. ¿Y cuánto vale? Inicialmente 0, ¿no? Entonces va a tomar de la lista el elemento con índice 0, ¿no? Luego termina el código y pasa a 1. Entonces va a mostrar la lista indexada en i. ¿Cuánto vale i ahora? Ya no vale 0, vale 1. Entonces muestra ya no palabra 1, sino 100, ¿no? Termina, va con el siguiente y así, ¿no? Hola mundo, luego Terminator y luego true. ¿Ok? Entonces, eso, con range, ¿no? Y en este caso, el rango que le vamos a dar si queremos utilizar los elementos de la lista, ¿qué número le vamos a poner en range? Porque yo no sé la longitud de la lista, ¿no? Yo no, o sea, yo no sé cuántas veces o qué índices voy a tomar. Yo no sé cuál es el último índice de la lista. Aquí al ojo politécnico sabemos en este caso cuál es, ¿no? Un segundo. Ahí sí. Aquí al ojo politécnico sabemos cuál es, que es 0, 1, 2, 3, 4. Pero ¿qué pasa cuando me dicen, usted tiene, bueno, dado una lista L cualquiera, y le van a decir, el código tiene que funcionar para cualquier lista dada, ¿no? Es decir, cualquier cantidad de elementos que tengan el mismo formato. En ese caso, yo no sé cuál es el último índice, ¿no? Yo no sé cuál es el último índice para indicarle aquí en el range. Ah, pero sí sé algo. Sí sé cuántos elementos tiene mi lista, ¿no? Entonces, si mi lista tiene, por ejemplo, aquí 5 elementos, entonces, ¿qué va a pasar? 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, 0, 1, 2, 3 y 4. Coincide con los índices de los elementos de mi lista, ¿no? Entonces, por eso utilizamos len de la lista. Básicamente, porque yo, vamos a ponerlo acá, como no conozco, bueno, yo no conozco, mejor dicho, no conozco el último índice de la lista, pero sí conozco la cantidad de elementos, con len, ¿no? Con len. Entonces, como conozco la cantidad de elementos, aquí va a estar, en esa n, en ese número, va a estar la cantidad de elementos de mi lista. Básicamente, len de la lista. Entonces, por eso va a tomar, y va a tomar los índices desde 0 hasta el último elemento de la lista, ¿no? Y bueno, esto aplica también, esto aplica con el enumere y aplica con la forma última que vimos. Entonces, eso. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguien que no tenga claro algo todavía?
Todo bien, muy bien. Ok, entonces ya si está bien, vamos a pasar así a código, vamos a explicar rapidito while y de ahí ya vamos a los ejercicios. ¿Ok? Ahora sí, ya les comparto. Muy bien. Sí se escucha bien, ¿no? No tengo problemas con el micro. No vaya a ser que... Ya. Ok. Entonces, ahora sí les comparto de nuevo. Listo. Ahora, ya vimos for. ¿Cómo se utiliza while? Ya sabemos que cuando no conozco la cantidad de veces que se repetirá el código, ¿no? Entonces, ¿cómo se utiliza? Es básicamente while, una condición, y los dos puntos, y bueno, ahí viene el código, ¿no? Ahora, para while, yo explico que hay dos formas de utilizarlo, ¿ok? Normalmente, lo que va a hacer esto es, en este caso, vamos a ponerlo para acá, es mientras esta condición se cumpla, ejecuta el código, ¿no? O realiza lo siguiente, ejecuta el código. Ok. ¿Qué condición? Normalmente nosotros queremos evaluar condiciones incorrectas para que se siga cumpliendo, ¿no? O bueno, en el caso de los ingresos del usuario, ¿no? Pero en un juego queremos evaluar lo siguiente, por ejemplo, en un juego, un minijuego, vamos a poner, tenemos dos condiciones. Jugar hasta que gane o jugar hasta que pierda, ¿no? Y jugar hasta que pierda. Ahí sí. O jugar hasta que pierda. En cualquiera de los dos casos, el juego va a terminar, ¿no? Entonces, tiene que seguir jugando o hasta que gane o hasta que pierda. Entonces, evaluamos esas condiciones. En un ingreso, por ejemplo, en una validación, lo que vamos a hacer es poner una condición. Bueno, aquí tenemos los casos, ¿no? Aunque aplica también la de minijuego. Poner una condición que haga que el usuario ingrese, bueno, que haga que solicite nuevamente, hasta que el usuario ingrese correctamente. ¿Ok? Listo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un minijuego, nos van a decir, el usuario tiene tantos intentos, el usuario tiene tantas vidas. Ah, bueno, entonces lo que vamos a hacer es tener una variable que sea vidas o intentos, vamos a ponerle 5 vidas. ¿Y qué vamos a hacer? El usuario tiene que jugar hasta que gane o hasta que pierda, ¿no? Es decir, si pierde, ¿qué pasa? Sus vidas se acaban. Ah, entonces, mientras vidas sea mayor a cero, ¿ok? Mientras tenga vidas, va a seguir jugando, ¿no? Entonces vamos a poner print vidas y luego vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo lo dejo así tal cual? While va a ejecutar este código siempre y cuando la condición se repita. Y ahora, yo les pregunto, ¿5 es mayor a cero? Sí, ¿no, verdad? 5 siempre es mayor a cero. Entonces se ejecuta el código y vuelve a preguntar, ¿5 mayor a cero? Sí. Se ejecuta, vuelve a preguntar, se ejecuta, vuelve a preguntar, y así varias veces hasta generar lo que nosotros conocemos como o llamamos un bucle infinito. Mira que se va a ejecutar, se va a imprimir vidas, 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 porque esa condición, o sea, siempre va a ser así, ¿no? O sea, nosotros al ojo politécnico sabemos que 5 siempre va a ser mayor que cero. Entonces, ¿cómo voy a hacer para parar el bucle? Porque así yo no puedo trabajar, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es, para que me entiendan súper fácil, yo tengo la variable vidas aquí en el while, ¿no, verdad? Entonces, en algún punto, esta condición tiene que ya no cumplirse, sino que ser falsa. Y en la condición, ¿con quién estoy trabajando? Con vidas. Ah, entonces yo en el código tengo que editar la variable vidas para que en algún momento deje de cumplir la condición. Entonces, vidas menos igual 1, por ejemplo. Mira que me va a imprimir 5, 4, 3, 2, 1, porque ahí están las vidas, ¿no? Y una vez que llega a 0, aquí, llega a 1, resta la vida, y luego vida es igual a 0, ¿no? Y se pregunta, ¿cero es mayor a 0? No, 0 es igual a 0. Entonces, como no cumple, sale de aquí y ya pasa a las líneas de acá, fuera del while. Ya termina el while. En conclusión, a la variable que yo ponga en la condición,
tengo que editarla o sobreescribirla dentro del while. ¿Ok? Tengo que hacerle algo para que en algún momento deje de cumplirse esa condición. ¿Sí? Muy bien. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Dudas, chicos? Segundo. Ya, listo. Ok. Ahora, ¿a qué me refería yo con lo de las condiciones? Bueno, los dos casos con while. Es lo siguiente. En el while ponemos normalmente una condición, digamos, que es eh, como contraria a lo que espera uno para terminar el programa. ¿A qué me refiero? En el caso del jueguito de aquí, voy a hacer que voy a pegarlo acá abajo nomás. Ahí sí. Ya. En el caso del jueguito de aquí, miren que yo tengo 5 vidas y quiero jugar hasta que pierda. ¿Cómo juego hasta que pierda? Bueno, el jugador, una vez que pierda, vidas va a llegar a cero, ¿no? Va a llegar a cero, ¿no? Entonces, en este caso, cuando vida sea igual a cero, deja de ejecutarse. Entonces, si yo quiero que mi código termine cuando vida sea cero, pongo el caso contrario. Es decir, pongo que vidas sea mayor a cero y en ese caso se va a ejecutar varias veces el código. Y una vez que ya no se cumpla, es decir, que vida sea igual a cero, sale. A eso se le conoce, o bueno, yo le digo que es como la condición contraria. Entonces tenemos los dos casos. Casos son uno, en este caso, poner la condición contraria. Contraria a lo que queremos llegar. Es decir, si queremos que vida sea cero, ponemos lo contrario, mientras vida sea mayor a cero, ¿no? Y el caso 2 es poner la condición para que salga, o sea, la condición que queremos para que termine el web, condición que queremos para dejar de ejecutar, pero, pero, le ponemos un not al inicio, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a verlo de manera práctica. Yo sé que la mayoría aquí son visuales, son de entender los ejemplos visuales. Aquí tengo el mismo código, ¿ok? En este caso, validé que mientras vida sea mayor a cero, va a seguir jugando. Ahora, voy a poner el caso para que salga del while, que vida sea igual a cero, ¿no? Entonces, Gabriel, pero así el código no va a ejecutar, ¿no? Si yo comento esto y le doy a run, no va a entrar al while, no me va a imprimir nada. Sí, correcto, no me va a imprimir nada todavía, ¿no? Pero ¿qué me falta? Aquí lo que está preguntando es, mientras vida sea igual a cero, haga lo siguiente. ¿Vida es igual a cero? No. Entonces lo que voy a hacer es negar lo que yo tengo. Not, o bueno, vamos a hacer lo siguiente, para hacerlo más rápido, perdón. Voy a tomar todo este extracto, entre paréntesis, y not. Mientras vidas no sea igual a cero, ejecuto. Y mire que ahora si le doy a run, ya me ejecuta normalmente. Entonces, ¿qué hago? Pongo la condición que quiero para que salga. Por ejemplo, a mí me dicen, mientras vidas no llegue a cero, entonces eso es lo que yo quiero para que salga, ¿no? A mí me dicen en el juego, ¿no? Mientras vidas no sea cero, el juego se va a ejecutar. Entonces, vida es igual a cero. Pero yo puse el caso correcto, entonces lo niego al inicio. Entonces, mientras vidas no sea cero, ¿no verdad? Ahí está. ¿Sí? ¿Y cuál me conviene usar? Con el que te sientas más a gusto. Si ya estás acostumbrado a trabajar con la condición contraria, trabájalo con la condición contraria. Si no, si te cuesta mucho pensar en una condición contraria, porque yo sé que a muchos les pasa que se toman su tiempo pensando en qué condición poner, en si estará bien, o creen que la condición está bien, pero como está mal, no ejecuta el while y ahí ya pierden puntos por la condición. Entonces, si quieren trabajar con la condición, digamos, con lo que necesitan para salir del while, ponen lo que necesitan para salir del while y lo niegan al inicio con un not. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? Tremendo resumen me acabo de mandar, ahora sí. Muy bien, si no hay preguntas, vamos ahora sí a los ejercicios, que es, digamos, con lo que uno aprende, ¿no? Vamos ahora sí.
Y así, mucha teoría, mucho todo, pero aquí lo importante es ya verlo en la práctica, ¿no? Muy bien. Ahora sí. Ejercicios. Ya. Y bueno, tres ejercicios de todo, no solo de 40 Wild. Tengo ejercicios de todo. Entonces, pero solamente el primero no utiliza 40 Wild. Entonces, a partir del 2 sí vamos a utilizar 40 Wild. Entonces, bueno, vamos ahora sí a los ejercicios de la clase, ¿ya? Nos tomamos 40 minutazos. Entonces, vamos a ahora sí aprovechar lo que queda, que es 1 hora 10. Nadie tiene consultas, nadie tiene preguntas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora sí. Nos dice, ejercicio 1. Define la función calcular hipotenusa. En este caso recibe dos números enteros, ¿no? Para los que todavía no conocen como que la parte teórica de esto, si les dicen recibe como parámetros y ustedes dicen qué es un parámetro, parámetros son las variables que nosotros ponemos aquí cuando definimos la función. Luego quizás les digan, utilice como argumento. Y tú dices, ¿qué es un argumento? El argumento es básicamente los valores que le vamos a dar a la función ya en el programa en ejecución, ya en el programa principal. Entonces, en español es lo mismo, pero para que se entienda, ¿no? Obviamente no son exactamente lo mismo, pero para que me entiendan ustedes, es parámetros cuando está en el def, argumentos cuando está en el programa, ya ejecutándose, ¿ok? Entonces, listo. Ahora sí, nos dice, defina la función que recibe dos números enteros. Un segundo. Un ratito, chicos. Ahora sí. Muy bien. Entonces nos dice, define la función que recibe dos números enteros. Ambos números representan los catetos de un triángulo. La función debe retornar el valor de la hipotenusa. Para ello, debe saber que la hipotenusa se calcula con la raíz de la suma de ambos términos al cuadrado. Es decir, y aquí tenemos c igual raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué se les ocurre, chicos? ¿Quieren hacer la serie de pasos o ya directamente vamos con los ejercicios? Pues hacemos los pasos, no vamos a tomar más tiempo aquí. ¿Qué se les ocurre? A ver. Nos dice solamente de usar o sea, definir la función, no nos dice que la vamos a utilizar en un programa, ¿verdad? Entonces, lo único que nos va a tocar hacer es definirla, ¿no? Y ya luego, si queremos, la vemos en ejecución. Entonces, ¿cómo definimos una función? Para los que todavía no han visto este tema, quizás eh, lo hacemos de esta forma. Def, que es una palabra reservada, el nombre de la función, nombre de función, y, entre paréntesis, los parámetros que le indicamos. La función puede como no puede recibir parámetros. Entonces, si no recibe, lo dejamos con los paréntesis. Ah, pero si no recibe, no es necesario los paréntesis. No. Si no recibe parámetros, igual le pongo los paréntesis. Y dos puntos. No se olviden jamás de esos dos puntos. Esos dos puntos son los que, miren, si yo paso el cursor por acá, no hay ni una flecha. Cuando yo dé Enter, ya me va a salir, por ejemplo, acá con la A, ya me sale una flechita que significa que esto es de mi función, ¿no? Entonces, los dos puntos y la indentación correcta. Listo. Entonces, ponerlo así, ¿no? Vamos a darle cuenta. Entonces, ahora sí, ¿cómo sería? Def, el nombre se llama calcular hipotenusa. Y en este caso, número uno, número dos, ¿no? Número uno, número dos. Usualmente les van a dar ya los nombres y los parámetros escritos. Les van a decir, defina la función tal o cree la función tal. Entonces, ya le dan el nombre, ya le dan los nombres de los parámetros, de las variables. Entonces, lo escriben tal cual, para evitar eso de que no, que está mal puesto el nombre del parámetro, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, eso. Ahora ya tengo la función definida. ¿Qué me hace falta? Calcular la hipotenusa, ¿no? En este caso, tenemos que utilizar la fórmula. ¿Será que lo puedo hacer por pasos, Gabriel? Sí, lo puedo hacer por pasos. Puedo primero sacar el cuadrado de uno, el cuadrado del otro, sumarlos y luego a eso sacarle la raíz. Entonces, si lo hacemos pasito a pasito, se puede, ¿no? Vamos a poner paso a paso. Sería cuadrado uno va a ser, ¿cómo saco el cuadrado de un número? ¿Alguien que se acuerde de esa operación? Una operación aritmética. ¿Cómo? Con doble asterisco. Con doble asterisco, perfecto. Entonces, sería número uno, doble asterisco y
En este caso, 2, ¿no? Para sacar el cuadrado. Si quiero el cubo, 3, ¿no? Si quiero la cuarta, 4. Pero normalmente hasta el cuadrado nos pide. Y lo mismo para el número 2, ¿no? Cuadrado 2. Va a ser número 2 y elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, la potenciación. Muy bien. A asterisco doble B. Sí, perfecto. Doble asterisco. Sí, muy bien, Ron. Muy bien, Dani. Entonces ya tenemos ambos. Ahora vamos a poner la suma. Va a ser cuadrado 1 a cuadrado 2. Y ahora aquí viene la verdadera pregunta. ¿Cómo saco la raíz de algo? Porque hasta ahora no hemos visto ni una operación que me permita sacar la raíz, ¿no? Entonces, alguno que leyó las diapositivas o quiso ir por ahí más allá, dirá, importa la librería Math y utiliza la de sacar la raíz. Bueno, sí estaría bien, pero hay otra forma. Muy bien, perfecto, eso es lo que quería llegar. A elevado, pero yo lo pongo entre paréntesis para evitar problemas, porque si lo hago así me va a dar primero la potencia, ¿no? ¿Verdad? A elevado a 1 y luego la división. Entonces, lo que hago es, primero, en este caso, como nos dicen aquí, como está en el chat, es la raíz, o ya digamos, acá, ¿no? Digamos el valor final. Vamos a decir raíz. Va a ser suma elevado a la 1 medio. Ahora, pónganlo entre paréntesis para que no tengan problemas, porque recuerden que en operaciones aritméticas se resuelve primero las raíces y las potencias, luego la multiplicación y división, entonces primero se va a resolver esto y luego la división. O bueno, así es como debería pasar. Entonces, para evitar eso, primero resuelvo esto y ahí sí lo de la suma, ¿no? Muy bien. Entonces, ya, y ahora sí, me dice que mi función retorna. ¿A qué se refiere con retornar? Que va a devolver algo, ¿no? O sea, que va a guardar un valor cuando la utilice. Entonces, utilizo return. Cuando me dice mi función retorna o mi función devuelve, utilizo return. Entonces ya tengo return. ¿Qué voy a retornar? La raíz, ¿no? Bien. Entonces, eso sería. Vamos a verlo en ejecución. Print, calcular hipotenusa. Y vamos a darle 3 y 4. ¿Ya? 5.0. Muy bien. Ese es como el más básico, el que da como exacto, ¿no? Ok. Y si le doy 10 y 5, vamos a ver. Ahí ya me da otro valor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, ya estaría. Ese sería todo el ejercicio 1. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Alguna duda? ¿Lo quieren hacer directo? Directo se puede hacer directo también. ¿Eh? Intentar decir directo. Va a ser, en este caso, cálculo, vamos a ponerle. Cálculo. Voy a comentar esto de acá. El cálculo va a ser, en este caso, vamos a poner un paréntesis. Y este paréntesis que va a ser la suma, lo voy a elevar a un medio. Y acá adentro voy a poner la suma, que va a ser número 1 cuadrado más número 2 al cuadrado. Y ya. Y ahora voy a retornar cálculo. Incluso, ni siquiera necesito la variable cálculo, sino directamente return todo esto, ¿no? Y ya. Y miren que si yo ejecuto, me va a dar el 5.0. Ahí está. También se puede. Hay funciones que salen en una línea, ¿no? Entonces, pero si lo quieren hacer paso a paso, como acá, no hay ningún problema, ¿no? Ok. Entonces, ahora, les pregunto de manera conceptual, teórica, porque veo que no han hecho preguntas. ¿Por qué utilicé print y no utilicé directo la función así? No la llamé directamente. Para que se ejecute. ¿Alguien tiene la respuesta? Puede escribirla por el chat. Si no está seguro, puede escribirme por el interno y yo la leo acá y ahí les digo si está bien o no. ¿Alguien, chicos? Ay, qué bien. No pasa nada. Lo explico yo porque a lo mejor alguien que vea la grabación sí tenga esa duda. Algunos me dicen, Gabriel, ¿por qué no utiliza? Bueno, sí me han preguntado, ¿por qué en algunos casos se utiliza la función así y en otros casos se utiliza con el print? ¿No? Bueno, si yo ejecuto la función así tal cual, van a ver que no me va a pasar nada. Aquí ya estoy en el programa principal ejecutándola, ¿no?
miren que no pasó nada. Incluso si yo no la llamo, si yo solamente la defino y les dicen o sea, utilice la función, ustedes dirán, aquí ya la estoy utilizando, ¿no? Realmente no, si yo ejecuto, no estoy utilizando la función. ¿Por qué? La función fue creada, pero todavía no le estoy dando un uso. Entonces, para darle un uso, tengo que llamarla en mi programa, como acá. Ahora, si yo ejecuto, ya vimos que no pasa nada. ¿Por qué? Porque mi función devuelve algo, es decir, mi función va a devolver un valor. Eso significa que trabaja como ¿qué funciones? Como por ejemplo la función cadena.upper, cadena.lower, ¿no verdad? Title, swap case, ¿no verdad? También como lista.index. Entonces, estas funciones, y bueno, aquí vamos a buscar algo, ¿no? Algo. Estas funciones devuelven algo. Upper devuelve una copia de la cadena en mayúsculas. Index devuelve el índice de lo que voy a buscar, ¿no? Del elemento que voy a buscar. Entonces, estas funciones tienen su return, ¿no? Tienen su return ahí internamente. Entonces, estas funciones devuelven algo. Entonces, cuando yo defino una función que devuelve algo, ¿qué normalmente hacíamos aquí? Lo poníamos en una variable, ¿no verdad? O lo poníamos en el print, ¿no? Cuando devuelven algo. Si mi función no devuelve nada, ujú, aquí ya lo vamos a ver, por eso acá utilizo el print, ¿no? Porque mi función devuelve algo. Si mi función no devuelve nada, si mi función, por ejemplo, en vez de tener return, tuviese print, ¿no verdad? Tuviese un print todo esto, vamos a hacer así, ahí sí, print todo esto, yo tengo que llamarla en el programa principal solamente con, aquí está, solamente el nombre de la función y los argumentos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá yo hago que se ejecute la función y mi función hace los pasos, pero no retorna, sino que solamente muestra por pantalla. Entonces, en la ejecución de la función está mostrar por pantalla. Entonces, yo no necesito poner un print porque ya internamente tiene un print. ¿Ok? ¿Qué pasa si le pongo un print? Ese print acá va a imprimir lo que devuelve mi función. ¿Y qué devuelve mi función? Si yo paso el cursor, me sale none, ¿ok? Mi función devuelve none, o sea, porque no devuelve nada, no tiene un return. Entonces, si yo ejecuto, se ejecuta la función internamente, hace el print, es decir, ese print que está aquí, este 5.0 no es de aquí afuera, es de aquí adentro, de la función definida. Y luego, este print va a mostrar lo que devuelve mi función, none, nada, ¿ok? Entonces, por si alguno tenía esa duda. Me dice, no imprime nada en la consola a pesar de que se hace la operación. Ajá, sí, eso es lo que pasa cuando tenía lo del return, ¿no? Con el return. Entonces, cuando tengo print, directamente en el programa. Cuando tengo return, la almaceno en una variable e imprimo esa variable si la necesito imprimir, o almaceno esa variable para si necesito algún cálculo, ¿no? Así. Muy bien. Listo, entonces, ahora sí, creo que resolví ya también las dudas de función, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Además, también en la clase, en el video, podría poner teoría de función, pero no hemos visto variables globales, locales, parámetros por valor, por posición, nada de eso. Pero bueno, voy a poner solamente por igual. ¿Preguntas, chicos? Y una. Ok, ok. Ejercicio 2 entonces. Ahora sí, ya vamos a trabajar con lo que nos interesa. Nos dice, defina la función desordenar lista que recibe tres parámetros, ¿no? Dos enteros positivos y una lista. La función no retorna nada, pero desordena la lista de la siguiente forma. Dice, la función debe cambiar de lugar los elementos de la lista que se encuentren desde el inicio hasta el primer número ingresado, por los que se encuentran desde el segundo número ingresado hasta el final. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer nuestra función. Y luego implementar un programa donde pida al usuario dos números. Mientras el usuario, perdón, mientras el segundo número no sea mayor al anterior y ambos números no estén entre 0 y la posición del último elemento de la lista, siga pidiendo. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Tenemos una consola, tenemos la lista de lenguajes, ¿no verdad? Y bueno, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, significa que los índices van de 0 a 7, ¿no? Entonces, en mi consola me sale, ingresa un número, ingresa 2, ese es el número inicial, ¿no? Entonces, está perfecto, el número inicial está dentro del rango de los índices de la lista, ¿no? Luego, el siguiente número va a ser el número final. Entonces, el número final me dice -1.
No está en el rango permitido ni es mayor al anterior, es decir, no es mayor a 2, que es lo que me piden acá. Me dicen, acá. El segundo número no sea mayor al anterior y ambos no estén entre 0 y los elementos de los índices de la lista, ¿no? Luego el siguiente ingresa 1, 1 no es mayor a 2, entonces vuelvo a pedir y luego ingreso un número, 6, ¿verdad? Y ya estaría, ¿no? Y luego la salida del programa, entonces tenemos 2, ¿no? ¿Verdad? 0, 1, 2, va a tomar Python, Java, JavaScript. Y luego el otro sería 6, ¿no? En este caso, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces va a cambiar estos de acá, va a cambiar C++, PHP, C Sharp y Ruby. Los va a poner en primeros, ¿no? ¿Verdad? Y luego, de ahí viene en este caso, JavaScript. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá llega hasta 7. Ah, ok. Es que el otro es, ya, desde el número ingresado hasta el final. Ok, va a cambiar en este caso solamente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Desde el número ingresado, 6, 7. Entonces, esos van acá. Luego viene lo que resta de la lista y luego los números, bueno, los elementos que se ingresaron desde 0 hasta el al primer ingreso, ¿no? Muy bien. ¿Cómo hacemos eso? Porque está medio complejo de entender. Bueno, primero vamos con la función, que es lo más sencillo, digamos, ¿no? Entonces, lo primero sería definir la función y hacer el proceso que está ahí. Ajá. Un segundo, que me están solicitando ingresar al Teams ahorita. Vamos a revisar rapidito eso, antes de ya pasar a esto, porque si no me voy de largo. No les acepto. Ya, ya listo. Ok, entonces, el primer paso, definir la función de desordenarle. Tenemos número 1, 2 y listo. Ok. Ahora me dice, la función no retorna nada, pero desordena la lista. Entonces voy a desordenar la lista, ¿no? Entonces, básicamente, lista va a ser igual a algo nuevo, ¿no? Entonces, desordenar la lista de la siguiente forma. Entonces, sería, la función debe cambiar de lugar, tal, 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 tal. ¿Cómo hago eso? Hay varias formas para desordenar una lista. Hay funciones que pueden, bueno, las funciones pueden hacer tres cosas. Imprimir, como en el caso que hemos visto con un print, devolver algo con el return, o simplemente editar una colección. Entonces, en este caso, edita una lista, ¿no? Por ahí escuché que en algunos casos les decían que una función no puede hacer eso, pero una función sí puede hacer eso. ¿Quieren ver que sí? Vamos a verlo ya. Voy a poner por in range. ¿Lista? Y voy a cambiar el elemento de la lista por, yo qué sé, el elemento mismo, pero le voy a poner el cuadrado ya. Y miren que si yo ejecuto desordenar lista, aquí le voy a indicar 1, 2, eso no me sirve. Le voy a indicar una lista de 1, 2, 3, 4, 5. Acá me faltaría, perdón, esto tiene que estar en una variable. Acá, el número. Y acá le indico el números. Yo sé que todavía no se entiende, pero ya lo vamos a ver, ¿no? O sea, ya les voy a explicar rápido. Solamente es para que sepan que una función puede tener print, puede tener return, o puede no tener ni print ni return, pero sí editar una lista. Aquí me falta algo. Range, len de lista me faltó. Ahí sí. Y mira, si yo muestro la lista, print enums, ya no tengo 1, 2, 3, 4, 5, sino que 1, 4, 9, 16 y 25, que son los valores, esos mismos valores al cuadrado. Entonces miren que no me retornó una nueva lista, no me retornó una nueva lista, sino que editó la variable enums. Entonces, una función sí puede hacer eso. Si en algún caso les dicen que no se puede, sí se puede. Ya escuché por ahí que sí, que les han dicho eso, pero no, sí se puede. Listo. Entonces, bueno, ya dejando eso de lado, vamos a lo que nos compete, ¿no? Nos dice que va a desordenar la lista. Entonces, una forma para desordenar, editando la misma variable, es lo siguiente. Lista, lo de siempre, ¿no? Igual, algo nuevo, ¿no? Nuevo valor, ¿no? Nuevo valor. Pero ¿cómo yo hago esto? Tengo
varias formas. Y la que a mí se me ocurre es, en este caso, ir haciendo por slicing. Es decir, slicing 1, slicing 2 y de ahí formar la lista, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. El primer pedazo, ¿por qué va a estar formado? En este caso, el primer pedazo va a estar formado desde 0 hasta el primer ingreso del usuario, ¿no? Por aquí me dice. Los elementos desde el inicio hasta el primer número ingresado, ¿no? Hasta el número 1. Entonces, desde 0 hasta el número 1 voy a tener el primer slicing. Y el otro slicing es desde el segundo número ingresado hasta el final. Entonces, desde el número 2 hasta el final. Y eso es lo que voy a invertir. ¿Cómo hago eso? Poner pedazo 1. Va a ser, en este caso, la lista indexada desde dónde? Desde el inicio hasta el número 1, ¿no? Y el pedazo 2 va a ser lista, no desde el inicio, no desde el número 1, sino desde dónde? Desde el segundo número ingresado, aquí me dice, por aquí, segundo número ingresado, hasta el final. Entonces, desde número 2 hasta el final. ¿Ok? ¿Y qué me falta entonces? Porque ya tengo este pedazo de la lista, pero aún me faltan los elementos intermedios, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el ejemplo, toma Python, Java, JavaScript, y luego toma Ruby SQL, y tenemos C++, PHP y C Sharp, lo tenemos en medio, ¿no? Y eso está tal cual aquí, si ven. Esto está tal cual. Entonces, ¿qué hago con ese pedazo del medio? Saco ese extracto, ¿no? Vamos a ponerle restante, y va a ser la lista. ¿Cómo tomo el restante? Si ya tomé desde 0 hasta el primer ingreso, y ya tomé desde el segundo ingreso hasta el final, ¿qué me falta? Me falta el pedazo desde el primer ingreso hasta el segundo ingreso, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿incluidos o excluidos? ¿Incluido número 1, incluido número 2? ¿O incluido número 1, excluido número 2? ¿Cómo lo harían ustedes? Los leo, muchachos. Más 1. ¿Cómo así? ¿En dónde? ¿En el índice inicial o en el índice final? Aquí, índice más 1, índice inicial, inicio más 1, más 1, o en inicio, o final más 1. ¿Y cuál me dices tú? Listo, no, ya. Excluidos. Excluidos es... Sí, excluidos más 1, lista número 2. Ya. Dani, estás perfectísimo. Los demás, no es que están mal, sino que hay que entender lo siguiente. ¿Cuándo es, en este caso, en una lista, incluido y cuándo es excluido? Si voy acá, voy a hacer zoom, por si alguien no lo alcanza a ver bien. Si voy acá a el primer pedazo, tengo desde el inicio hasta el número 1. Pero ¿qué pasa con este lado? Está después de los 2 puntos. Entonces, número 1 no va a estar, en este caso, este índice no va a estar incluido, ¿no? ¿Sí o no? 1, 2. Y acá sí debería incluirlo, ¿no? Acá sí debería incluirlo. Porque me dice que ingresa hasta 2, 0, 1, 2, y miren que mueve todo, ¿no? Entonces acá, en pedazo 1, debería incluirlo. Y, en este caso, acá, en el pedazo 2, toma acá, desde el número 2 hasta el final. De esta forma, en pedazo 1 ya estoy incluyendo el número exacto, ¿no? Antes no lo incluía. ¿Por qué? Porque si yo ponía, por ejemplo, 2, va a tomar de 0 a 2, ¿no? Es decir, 0 y 1. 0 y 1. Y acá sí quiero que lo incluya. Entonces, va a ser número 1 más 1. Aquí estoy incluyendo el número ingresado. Acá también lo estoy incluyendo. Entonces, ¿qué debo poner acá? Los números excluidos, ¿no? Sí, 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 se excluye el otro. Exacto, ya, pero en este caso, ya, sí, lo que me faltaba era acá. Acá sí tengo que excluir, ¿no? Como me decía Manuel, excluido el primero y excluido el segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya lo incluí. Si mi ejercicio me dijera, por ejemplo aquí, el primer número es hasta 2 y toma solamente 0 y 1, que no es el caso, pero si solamente tomara 0 y 1, acá sería excluidos acá y acá sería incluido, ¿no? Sería un 1 hasta un 2. Pero tengo que incluirlo porque toma 0, 1, 2. Ah, entonces lo incluyo acá, en el pedazo 1, y lo excluyo en el restante. ¿Cómo lo excluyo? De la misma forma, más 1. ¿Por qué? Porque si acá finaliza,
acá tiene que comenzar, ¿no? Listo. Y ahora, lista, ojo, no return, no print, voy a editar la variable lista. Lista va a ser igual a, en este caso, ¿qué tengo que cambiar? Tiene que ir primero el pedazo 2, ¿no? Aquí está. De 6 hasta el final, toma Ruby y SQL. Entonces Ruby y SQL. Luego el pedazo restante y luego el pedazo inicial, pedazo 1. Entonces sería pedazo 2 más restante más pedazo 1. Y ya. Gabriel, no tiene return, no tiene print. No, porque a mí me dice que la función no retorna nada, no imprime, solo me dice que desordena la lista, ¿no? Entonces ya la estamos desordenando de esta forma. Muy bien, muy bien. Igual, sí, sí, estuvieron súper bien, pero había que ver bien esta parte, ¿no? Yo también lo había omitido antes de la explicación. Ok, entonces, ¿y cómo utilizo una función que no tiene ni return ni print? Entonces, así como lo vimos antes, tengo la variable, en este caso vamos a tomar lenguajes, y si quiero mostrar, quiero usar la función, la pongo directamente en el programa principal. Una similitud puede ser, por ejemplo, cuando uno utiliza la función sort, ¿no verdad? Algunos utilizan sorted, sorted. Entonces, pero con sort sería lista.sort, ¿no? Lenguajes.sort. La función no retorna nada, ¿no? Lo que hace es ordenar la lista. Lo mismo cuando utilizo en este caso, por ejemplo, append, que añade elementos a una lista, ¿no verdad? Y así. Entonces, es similar a esas funciones. Tenemos que utilizar en el programa principal. Y si queremos ver los cambios, ¿qué hacemos? Si utilizamos listas.sort, tenemos que imprimir la lista, ¿no? Y si usamos append, también no vamos a imprimir esto, ¿no? Sino que imprimimos la lista donde fueron agregados. Entonces, lo mismo es en este caso. Si utilizo la función, no voy a imprimir la función, sino la lista que fue editada. Aquí ya no vamos a dar un 1 ni un 2, sino números arbitrarios. Por ahora, para no hacer todavía el pedazo acá, vamos a hacerlo con lo que está ahí. 2, 6 y la lista de lenguajes, ¿no? Y ahora vamos a imprimir lenguajes. A ver. Ya está. Python. Java, a ver. Tal. Python, Java, JavaScript. Print lenguajes. 2, 6. Ok. Y debería editarla, ¿no? A ver si la editamos así. Ahí está. Editada. Ahí está la lista editada. Ok. Entonces, ahora sí tenemos en este caso, ya no tenemos como al inicio, ¿no? Python, Java, JavaScript, sino Ruby, SQL como en la salida. Luego tenemos el resto, C++, el PHP, C Sharp, y luego Python, Java y JavaScript, ¿no? Ahora sí. ¿Preguntas? Quizás alguien se perdió en este pedacito de aquí. Preguntas, chicos. ¿Todo claro? Falta todavía, ¿no? ¿Ok? No hay preguntas. Muy bien. Voy a suponer que sí lo entendieron esto de aquí, porque lo hice de esta forma. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Ya tenemos la función. Nos dice, implementa un programa principal donde pida al usuario dos números. Y nos dice, mientras el segundo número no sea mayor al anterior y los ambos números no estén entre 0 y la posición de siga pidiendo. Entonces, voy a tener que ingresar ambos números. O sea, voy a tener que solicitar ambos números, ¿no? Entonces, número 1 ingresado. O bueno, vamos a ponerle no me ingresado 1. Va a ser, vamos a ponerle, yo qué sé, -1. Y no me ingresado 2 va a ser, yo qué sé, 100. Para darnos una idea, ¿no? Vamos a ponerle -2, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que pasar con los ingresos? Ya después le voy a poner el input, ¿no? Nos dice, en este caso, que el número 1 y el número 2 tienen que estar entre los índices de la lista, ¿no? Es decir, entre 0 y el final de la lista, el último índice, ¿no? Que sería de 0 hasta len de la lista -1, ¿no? Entonces, sería mientras número 1 sea diferente de, ¿qué caso?
sea diferente. O sea, en este caso tiene que ser la lista. Vamos acá, para que se vea mejor. Después quizás no se entiende muy bien. Ahí sí. Tengo la lista así, ¿no? ¿Qué índices tiene? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, si el usuario ingresa un valor que no esté entre 0 y 7, voy a tener un problema, ¿no? O sea, no voy a tener errores. Entonces, le voy a pedir que ingrese un valor entre 0 y 7. Entonces, mi condición contraria sería que si el usuario no ingresa entre 0 y 7. ¿Cómo sería que el usuario, bueno, el número 1, no ingresa entre 0 y 7? Sería menor a 0, o sea, que ponga un valor negativo, o que ponga un valor, en este caso, mayor a 7, ¿no? ¿Y cómo hago eso? Leen el lenguajes, menos 1. Y ya, ahí tengo la primera condición. ¿Cuál es la otra condición? En este caso, el número ingresado a 2, el siguiente número que ingrese el usuario, tiene que tener lo mismo, ¿no es verdad? Pero vamos a cambiar en este caso el número ingresado por 2. Y en este caso, vamos a poner esto entre otro paréntesis. ¿Y qué más? El número, hey, el número 2, en este caso, tiene que estar, bueno, tiene que ser perdón, mayor al número 1, ¿no? Ponerle acá. And número ingresado a 2 tiene que ser mayor a número ingresado a 1. Creo que este está muy largo. Vamos a ver si nos funciona así. Si no, vamos a hacerlo pedacito por pedacito. Vamos a ver si nos funciona así. Voy a ingresar los datos. Ingresado 1 va a ser input. Ingrese un número, ¿no? Se puede hacer más corto, quizás con una lista también. Para hacer un solo ingreso y de ese ingreso guardarlo en una lista, ¿no? También se podría hacer de esa forma. Input, ingrese en un número, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, también se podría hacer con un solo ingreso, la verdad. De hecho, sería lo mejor hacerlo con un solo ingreso, una lista, y ahí vamos viendo, ¿no? Entonces, pero bueno, ya tenemos los dos. Y una vez que, bueno, cuando el usuario ya ingrese bien, tendríamos que ejecutar la función, ¿no? Sería desordenar lista con el número ingresado 1 y con el número ingresado 2. Lenguajes. Y luego ya mostramos la lista, ¿no? Ahora sí. Quizás alguno se perdió aquí. Voy a explicar rapidito qué es lo que pasó. Porque a lo mejor no entendieron esta parte del while. Muchos me dicen que todavía no se acostumbran a esto. Entonces voy a explicarla, ¿ya? Voy a cerrar esto. Rapidito. Ok, tengo una condición súper gigante. Olvídense de la condición ahorita. No me interesa la condición. La condición puede ser algo chiquito o algo muy largo. Yo necesito solicitar datos de usuarios. Y cuando yo necesito validar esos datos, ¿qué es lo que suelo hacer con while? Para pedirle datos eh, hasta que ingrese bien, ¿no? Entonces, en ese caso, eh, bueno, sí, aquí podría tener uno solo y luego otro while para el número 2, para hacerlo más intuitivo. Ok, entonces, de hecho ya lo voy a hacer. Olvidémonos ahorita la condición, para luego modificarle que se vea más sencillo. Como yo necesito solicitar un dato del usuario, ¿qué es lo que normalmente hacemos? En input o input, acá afuera, y si no está bien, acá adentro hacemos lo mismo. Pero miren que esto es redundante porque tenemos lo mismo escrito. Y está mal. En cierta parte, no es una buena práctica de programación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O bueno, ¿qué es lo que hago yo? Como yo le voy a solicitar el dato aquí al usuario, sí o sí, adentro, en el while, lo que hago afuera es las mismas variables, pero ponerle un valor, cualquier valor, que haga que ingrese al while. Por ejemplo, aquí me dice que número 1 tiene que ser menor a 0 o mayor que los índices de la lista, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Puse un número menor a 0. Lo mismo con un número ingresado 2. Tiene que ser, para que se ejecute el programa, le solicite los datos, tiene que ser menor a 0. Entonces le puse menor a 0. Y si yo ejecuto, van a ver que directamente me va a pedir los datos. Bueno, me debería pedir los datos. Pero la condición está muy larga. Entonces voy a revisar eso de ahí. Ah, es que el número 2 es mayor, menor, ¿no? Entonces a ponerle 1000, ¿ya? Ahí sí. Ingreso un número, ¿no? Y ahí está.
Aquí la condición sería al revés, ¿no? Que el número 2 sea menor al número 1. Ahí sí le tengo que volver a pedir. Pero bueno, vamos a hacerlo un poquito más corto, porque yo creo que esto se puede hacer muy largo y la idea es no hacerlo tan feo, ¿no? Vamos primero a solicitar o a validar el número 1, que ya lo hicimos, ¿no? Acá. Validar el número 1. Ya validamos el número 1 aquí. Ahora, ¿verdad? Voy a dejarlo así. ¿Ya? Bueno, voy a comentarlo, ¿no? Si yo ejecuto, aquí voy a tener un error. ¿Ya? Bueno, no voy a tener error, pero voy a tomar así. Ingreso un número. Voy a poner -10, por ejemplo. Me vuelve a solicitar. ¿Por qué? Porque en el ingreso, si vemos acá, voy a volver a abrir esto. Me dice que el número tiene que estar entre 0 y, en este caso, 7. Puede ser otro valor, ¿no? Entonces, si vuelvo a ingresar, por ejemplo, yo qué sé, 10, me vuelve a solicitar. Y si ya pongo un valor correcto, me deja de ejecutar. Estamos bien. Ya tenemos listo el número 1. ¿Cómo hago con el número 2? Ya tengo el ingreso, ¿no? Con el número 2, yo lo que tengo que hacer es ahora validarlo. ¿Lo puedo hacer dentro del while? Sí, también puedo validarlo aquí mismo. ¿Qué voy a hacer? Lo que está aquí. Número 2 tiene que estar en ese rango y también tiene que ser, en este caso, mayor a número 1. Entonces, la condición va a ser lo contrario. While. Y voy a copiar lo que tenía. Bueno, no lo copié, ¿no? Entonces sería número 2 sea menor a 0 o número de indexado 2 sea mayor a la longitud del lenguaje menos 1. Ahí. Esta es la primera. El segundo. Ok. Segundo. Listo. Ok, entonces ya tenemos la condición, la misma condición de antes, que esté entre 0 y 7 para este ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la otra condición? Otra condición es que tengo que solicitarle cuando el usuario ingrese un número menor a 2, ¿no? En este caso, bueno, un número menor al número 1. Entonces, número ingresado 2 es menor a número ingresado 1. Esto es, en este caso es si trabajo con la condición contraria, que es lo que les explicaba al inicio. ¿Ok? Si quieren trabajar con la condición para que deje de pedir, aquí le pongo la condición correcta y la niego, ¿no? Acá también condición correcta y las niego. Ambas, ¿no? Se puede, sí se puede. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo hasta aquí. Entonces, ingreso un número, voy a ingresar un número correcto. Me falta aquí número ingresado 2, tal. Me falta número ingresado 2. Ah, ya. Los dos. Ahí sí. Ahí sí estamos. Entonces voy a poner un número correcto. Ahora viene el siguiente ingreso. Si yo pongo 2, está entre 0 y 7. Sí, ¿no? Pero en este caso eh, es menor a 5, ¿no? Entonces si ejecuto, bueno, es que aquí es OR, no es amplio, es OR. Ya, ahí sí. Poner 5 también. Si yo pongo 2, la verdad, cumple esta condición, ¿no? Pero no cumple esta condición. Entonces, vuelve a solicitar, ¿no? Si ya le pongo 6, ahí deja de ejecutar, ¿no? ¿Por qué? Porque 6 es mayor a 5, entonces ahí ya deja de ejecutar, ¿no? Entonces, de esta forma, ya me aseguro de que el número 1 esté correcto y que el número 2 esté correcto, siendo mayor que el número anterior. Y ahora sí, solamente es ejecutar la función y ya, eh, mostrar ya la función utilizada, ¿no? Medio pesadito este ejercicio. Vamos a ponerle los valores que están ahí, 2 y 6. Y me queda igual. Ruby, SQL, Sharp, PHP, perdón, C++, PHP, C Sharp, Python, Java y JavaScript. Me queda igual. Preguntas, chicos. Creo que lo más complejo era entender este doble while, porque iniciamos directo con doble while. Ya me alcanzó a explicar el doble while. Preguntas, chicos. Debí dejarlo para después, para el último quizá. Preguntas, chicos. Dudas. Ok. Entonces, demasiado. Sí, yo lo puse de inicial porque dije, solamente es desordenar y validar dos números. Dije, lo pongo del inicio. Porque pensé que el ejercicio 3 y 4 iba a estar más sencillo, más difícil, pero no, es más complejo. Estuvo más complejo. Pero bueno, ahorita le vamos a meter uno más sencillo, ¿ya?
para quitarnos esa pesadez, ese dolor de cabeza. También hay otras formas de hacerlo, ¿eh? Ojo, para los que ven la grabación, no es la única forma. Quizás alguien lo trabajó con una lista de números, entonces no es la única forma, o un solo while, un solo ingreso, que es, como les digo, lo pueden trabajar con una lista. Entonces, no crean que esta es la única forma que se puede realizar el código. Pruébenlo a hacer con otras formas y verán que les va a dar. Y si alguien está viendo el video de YouTube, si todavía tiene dudas de algo, puede dejarlo en los comentarios y yo les respondo cualquier cosa, ¿no? Entonces, si tienen dudas y están viéndolo en el canal, les respondo, ¿no? Dejan el comentario y ahí veré cómo responderles la duda. Listo. Vamos con el ejercicio 3 porque si estaba medio pesadito, o sea, demasiado diría yo. Ok, ejercicio 3. Este sí es mucho más sencillo. Este, no sé si incluso alguno lo tuvo que haber hecho en clase, ¿no? Entonces, nos dice, dada una lista con direcciones URL en cadenas, verifique cuáles son de universidades, imprima las listas de cada universidad en mayúsculas, las siglas, perdón. Y aquí me dice que tenemos una lista de direcciones, ¿no? ¿Verdad? www.sport.edu.es, UG, USFQ, Banco Pichincha, Huartes, Google, Stanford, UDLA y MIT, el MIT. Entonces, como salida tenemos Sport, UG, USFQ, Huartes, Stanford, UDLA y MIT, ¿no? Y bueno, obviamente debe funcionar para cualquier lista, ¿no? ¿Verdad? Que cumpla con esos datos, ¿no? Con ese formato. Ahora, me sale, por ejemplo, aquí, las universidades, por ejemplo, SPOL, UG, USFQ, o sea, la Universidad de San Francisco de Quito, UARTES, y miren que en común que tienen el .edu.es. Ah, entonces yo voy a imprimir las que tengan .edu.es. No necesariamente. Aquí, UDLA se imprime y tiene .edu.cl y el MIT tiene solo .edu. Ah, entonces, ¿qué tienen en común todas estas? Eso es lo que yo tengo que ir revisando en el ejercicio. ¿Saben qué? Con ese segundo estaba muy pepe. Entonces, yo lo que tengo que ir revisando es, en este caso, ese patrón, ¿no? Cuando yo tengo así, es revisar el patrón. Ah, el patrón está en el edu. Ok, entonces si la URL tiene edu, es una universidad, ¿no? Entonces, para este ejemplo. Si no tiene, por ejemplo, Google, Banco Pichincha, creo que en el ejemplo que del original decía también hasta Facebook, no se muestra. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es mostrar las que tengan el edu, ¿no? ¿Y cómo hago eso? Gabriel, ¿cómo yo tengo? Bueno, tengo la lista. ¿Cómo yo voy mostrando uno por uno, en este caso, los elementos? No sé cómo hacerlo. Cuando yo tengo que mostrar o hacer algo con los elementos de una lista, normalmente lo que voy a hacer es ir uno por uno, ¿no? Algo así como cuando tú vas al cajero, o sea, estás en el Supermaxi o en cualquier lugar que vayas a comprar, yo que sé, en el Tutti. En este caso, el cajero va producto por producto, ¿no? Pasándolo por el código de barras. No es que trae pasa el carrito por encima y ya le da todo el total, ¿no? No, sino que lo que hace es producto por producto, va revisando, ¿no? Que tenga el código, que esté bien, que no esté abierto, todo eso. Entonces, eso es lo que va a pasar. Lo mismo tenemos que hacer nosotros acá. Tenemos que ir revisando elemento por elemento y hacer lo que nos pida nuestro ejercicio. ¿Y cómo reviso elemento por elemento? Con el for, ¿no? Recorriendo la colección, que es lo que vimos acá arriba. Recorriendo la colección. Y ya vimos cómo se recorre una colección, ¿no? ¿Me interesan los índices? No, no me dice. A leguas yo veo que no tengo que trabajar con los índices, solo con el elemento. Entonces, for elemento in lista, ¿no? For elemento in lista. Entonces, como solamente me interesa el elemento, voy a trabajar con esta forma de recorrer. Gabriel, ¿y yo puedo utilizar siempre la del enumerate? Podría, sí, aunque es un poco innecesario tener el índice porque no lo vas a utilizar. Pero podría, sí se puede. O sea, te va a ejecutar el código bien, si lo haces bien. Entonces, pero en este caso, eh, vamos a tener que trabajar con el elemento. Un segundito, dame un segundito. Ok, ahora sí, volví. Ok, entonces, listo. ¿Cómo lo hacemos? Sería for
Si quieren trabajar con el número, trabajan con el número, pero ya les digo que quizás si hay un ayudante que sea molestoso, les pueda decir como que, no, es que tienes una variable extra que nos está dando, lo que sea. Entonces acá sería, por cada URL, dirección, cadena, como el dato, como el que vamos a ponerle URL. ¿En dónde? En la lista direcciones, ¿no? Yo creo que sí debe iniciar con eso, porque estaba más sencillo. Pero bueno, ya. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tengo URL es la cadena, ¿no? Si yo la imprimo, a ver qué son la cadena completa. Ahora sí. Son las cadenas completas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer con esas cadenas? Tengo que ir viendo si está el edu, pero si está correctamente, ¿no? Si está correctamente el edu. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo sé si está correctamente el edu? Primero va a estar www, luego la universidad y luego el edu. Entonces, si yo lo voy viendo así, los voy separando, voy a ver que el primero tiene que ser este, el segundo este y el tercero tiene que ser el edu, si los voy separando, ¿no? Ok, entonces voy a irlos separando, ¿les parece? Voy a irlos separando. Va a ser LDatos, o como le quieran poner, LDatos, va a ser url.split, ¿no? La función split me va a separar la cadena y me va a dar una lista de datos. Vamos a imprimir para que se vea. Me va a dar una lista de elementos separados, ¿no? En este caso, va a dar una lista que tenga www, spol, edu, ese. Y miren que coincide, ¿no? Todas tienen primero w, luego viene la universidad, si es que es una universidad, y el siguiente elemento va a ser edu, ¿no? Entonces, si lo vemos por índices, ¿cuál sería? 0, 1, 2. Vamos con el siguiente elemento. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. A pesar de que no tenga aquí el dominio de, en este caso, del país, ¿no? Sino que 0, 1, 2, ya en el 2 sí o sí está edu. Ok, entonces yo puedo hacer eso de ahí, ¿no? Puedo validarlo, ¿no? Para mostrarlo por pantalla. Es decir, si en la posición 2 de la lista coincide que está edu, ahí está la universidad, ¿no? Entonces, o sea, anterior está la universidad. Entonces, si LDatos en la posición 2 es igual a edu, sí, significa que esa URL es de una universidad, ¿no? Entonces voy a imprimir la universidad. ¿Y cómo saco la universidad? Bueno, vamos a sacarla antes ya. Vamos a poner aquí universidad. Va a ser LDatos. Si edu estaba en la posición 2, la universidad estaba una antes, ¿no? Entonces, la posición 1. Entonces voy a imprimir universidad. ¿Pero qué me va a faltar? Aquí todo está en minúscula y me pide mostrar en mayúsculas. Entonces, universidad.upper. Ahí está. Y ahora sí, en el que tenemos SPOL, UGF, CFQ, Artes, Stanford, ULA y MIT, ¿no? Tal cual. Preguntas, chicos. Este estuvo mucho más sencillo que el anterior. La verdad que debía dejarlo al final. Y eso que lo tenía por acá. Lo puse de primero porque pensé que iba a estar más fácil. Ok. Preguntas, chicos. Creo que este estuvo mucho más sencillo. Para lo que vimos en el ejercicio 2. Preguntas, chicos. Ni una. Muy bien. Ok. Vamos con el ejercicio 4. Todavía tenemos tiempito. Y ya creo que con eso acabaremos la clase. Podría agregar un ejercicio extra, pero sí estuvo medio pesadito ese ejercicio, el ejercicio 2. Entonces yo creería que ya algunos querrán descansar. Entonces vamos con el ejercicio 4. Me dice, escriba un programa que realice lo siguiente. Genera un número, un segundo, un minuto. Listo. Ok. Me dice, genera un número aleatorio entre 20 y 50. Luego me dice, genera una lista con la cantidad de elementos igual al número generado anteriormente, con números aleatorios como elementos. ¿Ok? Luego me dice, pida al usuario un número, mientras no ingrese un número entre el menor y el máximo de los números de la lista anterior, continúe solicitando. Y mostrar por pantalla cuáles son divisibles para el número que ingresó el usuario. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Vamos paso a paso. Me dice primero generar un número aleatorio entre 20 y 50. Entonces, ¿cómo se hacía eso? ¿Recuerdan?
tengo que importar el módulo random, ¿no? Entonces, para datos aleatorios, random. Import random as rd. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo genero ese número aleatorio? El aleatorio va a ser, aquí no me dice, no me lo especifica, pero tiene que ser entero, ¿no? Entonces, ¿cómo genero un número aleatorio entero? Había una función que me lo daba, ¿no? Función randint me genera un número entero. Pero tengo que ponerle en este caso primero, llamar el módulo rd, punto, y ahora sí, la función randint, y le indico, ¿no? Entre 20 y 50. Y ahora, ¿por qué no 51? A lo mejor alguno todavía tiene esa duda de que, como me dice entre 20 y 50, le pongo 51 para que no lo incluya. La función randint sí incluye el, el número final que le vamos a indicar, el número máximo. Entonces, 50, ¿ok? Mucho cuidado. Listo, ya tenemos el número aleatorio. Ahora generar una lista con esa cantidad de elementos. ¿Qué cantidad de elementos? La de números aleatorios. ¿Y qué va a contener? Números aleatorios. No me dice entre cuánto y cuánto, así que vamos a ponerle entre, yo qué sé. Vamos a ponerle entre 5 y 50, ¿ya? Voy a hacer esto rapidito. Vamos a ponerle entre 5 y 50. Entre 5 y 50. ¿Ya? ¿Ok? Aquí está. Bueno, ya. Claro. Es que estos solamente son los números que se generan. Ahí está. Listo. Y luego nos dice, bueno, ya vamos a hacer este pedazo. ¿Cómo hacemos o cómo generamos una lista de elementos aquí? Bueno, en ese caso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a la parte gráfica. Cuando uno va de compras, ¿no verdad? Por ejemplo, vas al, yo qué sé, al Supermaxi, lo primero que haces es tomar un carrito, ¿no? Y en ese carrito vas a ir poniendo lo que vas a llevar, ¿no? Entonces, inicialmente, el carrito está vacío, ¿no verdad? Nosotros vamos a hacer lo mismo. Inicialmente, nuestra lista va a estar vacía y luego le vamos a ir añadiendo elemento por elemento. ¿Qué elemento vamos a añadirle? El elemento aleatorio que se va a generar entre 5 y 50. ¿Y cuántas veces vamos a hacer ese proceso? No me dicen, no me dicen, valide que el elemento aleatorio sea el único, sea único. Si me dijeran eso, ahí tendría que hacer otra cosa. Porque si tengo que validar que sea único, yo no sé cuántas veces voy a generar el número aleatorio porque puede que esté repetido en la lista, ¿no? Entonces, solo sé que en algún momento va a dejar de funcionar. Pero acá no tengo que validar eso, no me lo dicen. Entonces, como no tengo que validar, ¿cuántas veces voy a ejecutar ese código? ¿Cuántas veces voy a generar el número y guardarlo? La cantidad que se generó acá, en el punto 1, ¿no? Porque mi lista tiene que tener igual número de elementos. Entonces, se genera el elemento, se guarda en la lista. Se genera el elemento, se guarda en la lista. Y así hasta completar la cantidad realizada, o bueno, generada aquí aleatoriamente, ¿no? ¿Cómo se hace? Por, en este caso, ¿cuántas veces voy a repetir el código? Las del número aleatorio. ¿Me interesa algún elemento? ¿Me interesa algún índice? No necesariamente. Solo sé que tengo que repetir el código, ¿no? Y ya vimos esa forma acá. Por aquí estaba, ¿no? Yo les había puesto, repite este código n veces. Y ya tenemos esa forma. For in range y el número, ¿no? Entonces vamos a utilizar esa forma. For in range y el número. ¿Qué número? Número aleatorio. Y acá, la lista, ¿no? L de números. Entonces, acá a mi carrito ya le voy a ir añadiendo las cosas. Ya agarré el carrito, me falta coger las compras, ¿no? Entonces, ¿cuántos productos me voy a llevar, digamos? Si seguimos con el ejemplo del carrito, el que se generó, ¿no? Aleatoriamente. Entonces, ¿cómo le añado? Tengo que generar primero el número aleatorio, ¿no? Número a agregar va a ser rd.randin y entre 5 y 50 le puse ahorita. Entonces, entre 5 y 50. ¿Y ahora qué hago? Lo añado a mi lista, ¿no? lnúmeros.append el número agregado. ¿Ok? Y si imprimo, van a ver, voy a imprimir primero el número aleatorio y abajo voy a imprimir la lista, ¿ya? Lnúmeros. ¿Ok? Voy a imprimir ambos. En esta ejecución tenemos 33, entonces significa que voy a tener 33 elementos, ¿no? Acá tengo 26, significa que voy a tener 26 elementos. Entonces, ya tenemos ahora sí la lista llena. Ahora, me dice que le pida al usuario un número. Y mientras no ingrese un número entre el rango, ¿qué rango?
el número menor de la lista y el número mayor de la lista. Lo que me dice aquí. Entre el menor y el máximo de los números de la lista anterior. Continuar solicitando. Entonces, ¿cómo hago eso? Necesito ambos números para validar, ¿no? Para solicitarle al usuario. Necesito el número mínimo. El número mínimo va a ser, ¿cómo saco el valor mínimo de una lista? La función min me va a dar el elemento más pequeño, ¿no? En una lista de números. Y número máximo o número mayor va a ser max L números. ¿Ok? Min me va a dar el número más pequeño, max el número más grande. Que eso es lo que me pide acá. En este ejemplo tenemos 5 y 48, que son el número más pequeño 5 y el número más grande 48. No necesariamente llega a 50, como ven. Entonces le solicito, ¿no? El usuario ingresa 1 y le vuelvo a solicitar porque no está entre 5 y 48. Ingresa 50, le vuelvo a solicitar, ingresa 6 y ahora sí, ¿no? Los números que son divisibles para 6 son. Entonces ya tengo ambos números. ¿Qué hago? Defino mi variable para el ingreso del usuario, ¿no verdad? Número ingresado. Y lo que yo hago para el while es lo que les comenté anteriormente. Defino, en este caso, o le pongo un valor que sí o sí me haga ingresar al while. Por ejemplo, un valor para mi condición, voy a dejarlo así por ahora. Voy a ponerle A. ¿Mi condición cuál va a ser? Mi condición va a ser que ingrese aquí en este ejemplo entre 5 y 48. Acá va a ser que ingrese entre número mínimo y número máximo, ¿no? Entonces, si ingresa menor a número mínimo o mayor a número máximo, le vuelvo a solicitar. Entonces, el número ingresado tiene que ser mientras ingrese menor a número mínimo o ingrese mayor a número máximo, max, da. Mientras ingrese entre esos valores, le vuelvo a solicitar, ¿no? Ahora sí. ¿Qué cosa? Ahora sí, le pongo el input, ingrese un número entre tal y tal, ¿no? ¿Cómo muestro estos valores? Le doy formato a mi cadena, al input, y le pongo ya los valores, número mínimo, y acá, y número máximo. ¿Eh? Listo. ¿Ok? Lo que hice aquí es básicamente como en el print, por si acaso, ¿no? Si yo quiero mostrar algunas variables, formo mi cadena con F al inicio y entre llaves las variables, ¿ok? Entonces también sirve, como les dije, para formar, en su momento, para formar cadenas y también lo puedo poner en el input, como en este caso. Listo. Ya. Y ahora, ¿qué tengo que validar acá? ¿Qué tengo que poner acá afuera? Un valor que cumpla con esta condición para que ingrese al while. Es decir, un valor que sea menor al número mínimo o mayor al número máximo y me haga ingresar directo al while, ¿no? Que me haga solicitar directo el dato al usuario. ¿Y cuál me coincide? Bueno, yo veo que el número va a ser entre 5 y 50. Entonces podría poner 4, 3, 2, 1. O podría poner 51, 52, 53. O ponerle 0. 0 es menor al número mínimo, por ejemplo. Se generó 5. ¿Es menor a 5? Sí. Entonces va a ingresar, sí o sí, ¿no? Bien, si yo ejecuto. Ingreso un número entre 5 y 49. Si pongo 4, me vuelve a pedir 3, 2, 1, 0, 100. Me vuelve a pedir. Y si ya pongo 5, termina el programa, ¿no? ¿Por qué? Porque puse el valor mínimo, ¿no? Listo. ¿Y ahora qué tengo que hacer con eso? Ahora sí lo que me pide que es mostrar por pantalla los números que son divisibles para el número ingresado. ¿Cómo muestro por pantalla los que son divisibles para el número ingresado? Bueno, aquí me dice que voy mostrando de esta forma, ¿no? Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver qué elementos de la lista, porque aquí me dice que son los números de la lista, qué números de la lista son divisibles, ¿no? ¿Y cómo hago eso? Ya vimos en el ejemplo de acá de las URL que cuando yo tengo que verificar elemento por elemento, lo que voy a hacer es recorrer la lista, ¿no? Entonces voy a poner primero el print, los números, no, números que son divisibles para el número ingresado, son, ¿ya? Y ahora sí, ¿cómo sé cuáles mostrar? Bueno, voy viendo uno por uno, por elemento o por número, y
la lista de los números, ¿no? Por cada número en la lista de los números y voy a ver cuál es divisible. Si es divisible, lo muestro. Si no, no lo muestro, ¿no? Entonces, ¿cómo sé eso? Bueno, tengo que generar una condición, ¿no? ¿Qué condición? Que el número sea divisible, ¿no? El número que estoy recorriendo, número, sea divisible para el número que ingresó el usuario, el número ingresado. ¿Y cómo sé si es divisible? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo sé si el número que estoy recorriendo, por ejemplo, 5, es divisible para 5 que ingresó el usuario, por ejemplo? Ah, exacto. Con el módulo, en este caso, ¿cuál sería A y cuál sería B para completarlo de una vez? Igual, igual a cero. Muy bien. ¿Cuál sería A y cuál sería B? Hasta eso. ¿Cómo yo sé, cómo yo sé que tengo que usar módulo aquí? Vamos a verlo acá, por si alguien todavía no lo ve. Hasta eso. Si yo tengo, por ejemplo, la división, 10 dividido para 2, si yo hago la división, acá tendría como cociente 5, 5 por 2, 10, y acá tengo 0. Entonces es una división exacta. Eso significa que 10 es divisible para 2. Si tengo 8, lo divido para 4, acá tengo, voy a ponerle 2, y acá voy a tener 0, ¿no? Ah, perdón, 2, y acá voy a poner 0, ¿no? Ah, entonces miren que los números cuando son divisibles se hace una división exacta. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, 5 dividido para 2? Acá voy a poner 2, 2 por 2, 4, y acá me sobra 1. Entonces, y luego acá voy a tener un decimal, ¿no? Punto, acá pongo el 10 y acá el 5. Entonces, una división, o bueno, para que un número sea divisible para otro, tiene que ser en este caso una división exacta, ¿no? El resultado acá me tiene que dar 0. No tiene que quedarme residuo, ¿no? Diferente de 0. Entonces, por eso, módulo para 0, ¿ok? Entonces, exacto, número, ahora sería número, módulo del número ingresado, es decir, el residuo de esa operación tiene que ser 0. Sí, ahora sí. Si el residuo de esta operación me da 0, entonces, ¿qué hago? Ahora sí, imprimo el número, ¿no? Print número. Y si no, bueno, no pasa nada, no lo muestro. Listo. Vamos a ejecutarlo para verlo. Ingreso un número entre 5 y 49. Ya validamos, ¿no? Entonces vamos a poner 5. Los números que son divisibles para 5 son 10, 40, 20, 45, 25, 25. Miren que se repiten, pero no me dijeron que valide eso, ¿no? Entonces, así está. 10, 40. Y si ustedes ven, estos números son divisibles para 5. Voy a volver a ejecutar. Voy a poner, por ejemplo, 6. Están 12, 42, 36, 12. Si quieren, podemos mostrar la lista para verla, ¿no? Vamos a ponerla por aquí. Para ver cuáles son y cuáles no son divisibles, ¿no? Entonces voy a poner, por ejemplo, yo qué sé, 6. Me sale 24, por aquí tiene que estar 24. Estos no son, ¿no verdad? 33 no es divisible para 6, 29 tampoco, 45 tampoco, 40 tampoco, 29 tampoco, 24. ¿24 es divisible para 6? Sí. En este caso me da el resultado 4, ¿no? Entonces aquí está 24. 22 tampoco, 26 tampoco, 30 sí, me da el resultado 5, entonces aquí está 30, 36 también, ¿no verdad? 36 otra vez, 24, 6, 30, 48, ¿no? Listo. Entonces sí coincide. ¿Preguntas, chicos? No hay preguntas. Ahora, muy bien. En la plana que sí debía haber puesto el ejercicio 2 del último, porque estaba muy pesadito o sea, tuve que explicar algunos conceptos. Entonces, eh, pero bueno, ya está hecho. Ok, entonces, si no hay consultas, si no hay preguntas, esto sería todo por la clase de hoy. Si alguien tiene dudas viendo la grabación, puede escribirla por un comentario o puede escribirme al grupo, de preferencia al grupo, no al interno. Pero si quieren escribirme al interno, bueno, ya. Si tengo el tiempo libre o estoy justamente como que revisando, puedo contestarles, ¿no? Igual a veces saben que hago horarios de consulta en la universidad, o sea, si es que tengo un chance libre,
Entonces, eso chicos, muchísimas gracias por su asistencia y nos veríamos el otro viernes, Dios mediante, así mismo con ejercicios ya, ¿no? Y de ahí ya viene la mega o las megas. Entonces, bueno, muchísimas gracias chicos, cuídense.